Me toca presentarles a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Camerino Urbieta Méndez. Él es médico egresado de nuestra Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO y es médico especialista en emergencias médicas, egresado del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso y actualmente es el jefe del servicio de urgencias del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Él es adscrito al servicio de urgencias también en el hospital del ISSSTE de la ciudad de Oaxaca. Y pues sea bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Le cedo los micrófonos para que nos pueda compartir la ponencia. Ya está, ¿verdad? Ya está. Hola, buenos días. Pues me presento otra vez. Mi nombre es Camerino Urbieta Méndez, médico especialista en urgencias y emergencias médicas. Bueno, hoy me invitaron a dar el tema de aspectos clínicos del golpe de calor. Claro que es un tema en estos días muy importante por las olas de calor que se está viviendo y claro que más importante en las zonas tropicales de nuestro estado, donde el clima ha llegado a ser hasta de 45 grados centígrados y pues los mecanismos para mantener la temperatura corporal pues siempre van a estar en juego, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a iniciar con la definición primero, ¿sale? Bueno, pues siempre ha existido pues daños a la salud a causa de las temperaturas extremas. Hablamos de frío y de calor. Antes la vigilancia epidemiológica solo se llevaba en las épocas de mayor calor y de más frío, ¿no? Ya es en el verano y en el invierno, pues, pero actualmente ya se lleva a cabo en todo el año porque hay zonas en donde la temperatura siempre es alta y también hay zonas o comunidades, poblaciones que están por encima del nivel de nieve, le llaman, en donde todo el tiempo hace frío y el riesgo de producir lesiones a la salud ha existido todo el año. Entonces se ha vigilado ahora desde el año 2000 este tipo de lesiones. Bueno, en el caso de golpe de calor, pues es una persona que se expone mucho tiempo a una temperatura ambiental elevada y los, los signos clínicos principales van a ser una temperatura corporal elevada mayor a 41 grados centígrados. Esto es importante que lo tomemos en cuenta para hacer el diagnóstico de golpe de calor. Mayor a 41 grados centígrados y que tenga afección al sistema nervioso central, principalmente pérdida de la conciencia o crisis epilépticas. Obviamente el paciente va a presentar otros signos menos específicos como la piel seca, congestionada, cefalea, taquicardia, cansancio y sed seguramente, esto es muy seguro, náuseas, vómito y somnolencia. Pero el punto principal es la temperatura elevada a más de 41 grados centígrados con pérdida de la conciencia. Como vamos a ver más al rato, hay pasos previos para llegar a esto. El organismo te va avisando de que te estás exponiendo demasiado al calor y que si no frenas tu actividad o si no buscas una medida de refrescamiento, va a evolucionar a lo que es el golpe de calor. Bueno, y también se van a dar casos de deshidratación por la exposición al sol, ¿no? Es toda toda persona que se expone a la irradiación solar y la incapacidad del organismo para eliminar el calor excedente ocasiona un aumento de la temperatura corporal e insuficiencia de múltiples órganos. Aquí la temperatura puede ser 38, 40 grados centígrados, puede estar presente la hipertermia, pero no sobrepasa los 41 grados centígrados, que como veremos más adelante, es muy importante lo que se llama el máximo térmico crítico, que es una temperatura entre 41,6 y 42 grados centígrados.
en donde las proteínas de las células pues empiezan a desnaturalizarse, a descomponerse, y esto el organismo lo puede tolerar entre 45 a 8 horas, 45 minutos a 8 horas. De ahí el paciente seguramente va a fallecer. Y obviamente entre más tiempo transcurra con este golpe de calor, pues están muriendo células y el paciente va a quedar con muchas secuelas neurológicas, aún lo hayamos tratado. Pero si el paciente, por ejemplo, está 1 o 2 horas con una temperatura corporal muy elevada, seguramente va a tener pues muchas repercusiones a nivel de el sistema nervioso central. Y también hay otro término que es el caso de la quemadura solar. Por lo general conocemos la exposición solar con una quemadura de primer grado, por ejemplo, los que se exponen en las playas, pues sufren quemaduras eh, térmicas de primer grado. La persona necesita estar expuesta demasiado tiempo al sol para que le genere una quemadura pues ya más seria, de segundo grado superficial, profunda o de tercer grado. Por ejemplo, puede estar derribado en el pavimento por muchas horas y seguramente eso sí le generará quemaduras, pero si es una exposición solar eh, como el de los turistas, pues solo será de primer grado. Y otras definiciones que existen y son los estados previos al golpe de calor, son los calambres por calor y el agotamiento por calor. Los calambres por calor pues son dolores musculares, espasmos musculares que ocurren porque se está perdiendo agua y sodio del organismo. Como veremos más adelante, esto se trata con soluciones que contengan sodio, y el agotamiento por calor, ese ya es un paso previo a lo que es el golpe de calor. Obviamente la persona ya ha estado expuesta mucho al calor y sus mecanismos de regulación se están viendo comprometidos. El golpe de calor, pues, es mortal si no se trata pronto hasta en un 80%, y el 20% restante que sobreviva, como comentamos, seguramente tendrá muchas secuelas neurológicas. ¿Es evitable? Claro que es evitable, porque principalmente va a ocurrir en horas del día en que la persona puede estar expuesta al calor del sol. Principalmente los atletas pueden estar entrenando en horas de calor muy extenuante y con un ejercicio físico pues muy vigoroso. Esto aumenta tanto la producción de calor del mismo organismo como a esas horas el calor es muy intenso, y hablamos de las horas del día entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde en que el calor es intenso, y principalmente va a afectar a los atletas. Obviamente, seguramente es un atleta de alto rendimiento para estar entrenando a esas horas, o que nosotros solo tengamos ese tiempo para hacer alguna actividad física. Por lo tanto, es recomendable que si solo tenemos ese tiempo para ejercitarnos, pues nos estemos hidratando continuamente para evitar o tratar de evitar un golpe de calor. Y es la segunda causa de muerte en los atletas. Como comentamos, son los que están más expuestos a este tipo de actividades. Y en los atletas recuerden que la primera causa es de origen cardiovascular, pueden infartarse o pueden tener un foco arritmogénico que con el trabajo extenuante puede detonar una arritmia letal. Entonces, la primera causa puede ser cardiovascular y la segunda causa viene siendo el golpe de calor. Y lo que llamamos eh, agotamiento por el calor o los llamados calambres por calor, se da también en los atletas principalmente, y hemos visto cómo han llegado los atletas prácticamente a la meta cayéndose o derribándose porque ya no aguantan el, el trabajo extenuante y el calor, ¿no? ¿Y cómo entra el calor al organismo? Esto es mediante el medio ambiente y el metabolismo. El metabolismo que está aumentando
la termogénesis relacionada al ejercicio, por ejemplo, o a la actividad física. El medio ambiente aportando pues mucho calor cuando la temperatura excede los 35 grados centígrados, pues prácticamente está superando la temperatura corporal normal y entonces la persona tiene que buscar un área para refrescarse. Como veremos al rato, hay muchos mecanismos para refrescarse y el metabolismo pues va a aumentar la generación de calor en el organismo. ¿Y cómo eliminamos el calor del organismo? Primeramente, o el principal mecanismo es la radiación, o radiación infrarroja se refiere, ¿no? Es decir, el paciente o la persona que está expuesta al calor tiene que ser llevada a una zona en donde haya una menor temperatura, pues a la sombra, pues, ¿no? Entonces, el paciente transmite su calor hacia el medio ambiente y de esa manera va perdiendo el calor. Este mecanismo es el que más funciona y se pierde calor aproximadamente en un 35%. La segunda forma de cómo eliminamos el calor es mediante la evaporación del agua o del sudor, pues, ¿no? En este mecanismo, el agua que se evapora es la que está eliminando el calor del organismo. Las gotas que caen al suelo o que todavía están presentes en la superficie corporal no contribuyen al enfriamiento, solo contribuye la evaporación. Y la convección, que es a través de que sobre la superficie corporal se deslice el viento o el agua. Esto ya hay movimiento del mecanismo de enfriamiento, que es el viento o el agua que está este, deslizándose sobre la superficie corporal. Y otro mecanismo es la conducción. La conducción prácticamente es el contacto directo de una superficie caliente con una superficie fría. A través de ese mecanismo se transmite el calor directamente. Esto ya prácticamente es en el tratamiento del paciente cuando lo sumergimos en agua fría, cuando le ponemos hielo, a lo mejor es en las axilas o en la ingle, o le colocamos una sábana fría en toda su superficie corporal. Eso es un mecanismo de conducción, está perdiendo calor, transfiriéndolo a otra superficie de menor temperatura. Ajá, como dijimos, se pierde calor por radiación en un 65% y por evaporación en un 30%. Entonces, el principal mecanismo por el que perdemos calor es la radiación. Con el solo hecho de que la persona pase de un lugar más caliente a una de menor temperatura, se pierde mayor calor. Como comentamos, este mecanismo se ve sobrepasado cuando la temperatura ambiental es mayor a 35 grados centígrados. Si estamos a 40 grados, pues este mecanismo ya no nos va a servir porque no podemos transferir calor al medio ambiente porque el medio ambiente ya no puede recibir más, más, más temperatura de la superficie corporal. Y la evaporación, perdemos 30%. Este mecanismo también se ve sobrepasado cuando hay demasiada humedad en el ambiente. Cuando la humedad está mayor de 75%, el mecanismo de evaporación también se ve superado, porque la humedad va a hacer que no se evapore el agua de la superficie corporal. También perdemos calor por la exhalación, por vapor de agua a través de la orina y las heces en un 5%. Si la temperatura ambiental es menor que la corporal, como comentamos, será eficiente para el mecanismo de radiación. Bueno, cuando el cuerpo llega o el organismo llega a una temperatura mayor a 41 grados centígrados, ¿qué va a suceder? Pues va a haber destrucción de las proteínas, principalmente a nivel cerebral. En este momento, principalmente, estamos tratando de rescatar
al cerebro, que es el órgano que domina a los demás órganos. Si no hay cerebro, pues no tenemos paciente, ¿no? Entonces, la desnaturalización de las proteínas a nivel del sistema nervioso central principalmente, va a haber liberación de citocinas inflamatorias y obviamente va a haber disfunción celular. Esto obviamente va a producir una lesión endotelial con activación de la cascada de coagulación, generando microtrombosis. Va a haber insuficiencia multiorgánica por todas las lesiones que se ha producido a nivel celular, por la microtrombosis. Seguramente este paciente está en choque hipovolémico y todo eso contribuye al daño celular. Existen algunos mecanismos compensadores, como las proteínas del choque térmico. Esto va a hacer que las células toleren transitoriamente el calor. Por eso el paciente puede vivir a lo mejor de 45 a 8 horas, ¿no? Porque hay proteínas que están manteniendo la viabilidad de esas células, pero esto es transitorio. Si se mantiene en el tiempo, obviamente la lesión se va a llevar a cabo. Bueno, y también la eliminación del calor está modulada por el flujo sanguíneo de la piel. El flujo cutáneo normal es de 200 a 250 mililitros por minuto, pero con el estrés térmico aumenta hasta 7 a 8 litros por minuto. La producción de sudor va a estar elevada también hasta 2 litros por hora y puede haber una pérdida de sodio de 40 a 100 mil equivalentes. Esto depende de la aclimatación de la persona. Es decir, si ustedes compiten en este momento, si ustedes viven aquí en la ciudad de Oaxaca y ustedes tratan de competir en este momento en la costa con alguien que vive ahí, obviamente quien se va a agotar más rápido, pues es alguien que vive en una zona más fría porque no está aclimatado. En cambio, la persona que vive en esa zona, pues ya está aclimatada. El organismo ha creado algún mecanismo regulador para no perder tanto sodio durante la actividad física. Se refiere que la aclimatación puede llevarse a cabo aproximadamente en 2 semanas, es decir, si un atleta quiere competir en una zona más cálida, tiene que ir días previos a realizar ese proceso de aclimatación. Bueno, y la etiología del golpe de calor, pues es un aumento de la entrada de calor a través del medio ambiente y disminución en su eliminación. El exceso en el aporte de calor, pues se debe a muchas causas. Hay trastornos en la salud que pueden producir mayor calor a través del metabolismo, como el hipertiroidismo, por ejemplo. La temperatura corporal elevada es la principal. Las drogas estimulantes también pueden generar el aumento de la termogénesis, como la cocaína, por ejemplo, las metanfetaminas. El esfuerzo extenuante, pues realizado en horas eh, de calor intenso, pueden este, hacer que la temperatura corporal se eleve. Bueno, y pues en cuanto a la dificultad para el refrescamiento, pues está usar ropa pesada. Por ejemplo, no es lo mismo un atleta, eh, un corredor, pues, que usa ropa ligera a alguien que practica fútbol americano. La ropa es muy diferente, la del fútbol americano es muy pesada y también eh, la pérdida de calor por radiación pues es menos, tampoco está en contacto con el viento para perder calor por convección. Entra en juego también la humedad ambiental, porque si es muy elevada, mayor del 75%, como comentamos, pues el mecanismo de evaporación va a verse superado. Y también la obesidad, vaya, si tiene cuerpo de doctor, pues él va
a perder menos calor, el desempeño físico y cardiovascular pobre también nos hace que tengamos más acumulación de calor en el organismo. Dificultad para la sudoración. Algunos fármacos nos pueden llevar a, a que perdamos menos agua a través de la piel, como los antihistamínicos, los antiparkinsonianos, la atropina y otros fármacos. Y hay algunas patologías como la fibrosis quística, en las que el mecanismo de sudoración está limitado. Trastornos cutáneos también pueden favorecer a que el calor se mantenga, como las cicatrices de quemaduras, eczema extenso y la psoriasis, pues son enfermedades o lesiones de la piel por donde va a estar limitada la sudoración. Prevención, pues obviamente hay que cuidar a las personas de los extremos de la vida, a los niños menores de 5 años, los adultos mayores. Ellos tienen más dificultad para el acceso al agua o para buscar mecanismos de refrescamiento. Los niños y los ancianos pues no deben quedarse en habitaciones mal ventiladas y sin aire acondicionado. A lo mejor aquí no es tan intenso el calor, pero en Tustepec o en la costa, en el istmo, el calor es muy intenso. Y si dejamos a una persona adulta, un adulto mayor, pues encerrado, que tiene limitación para el movimiento, por ejemplo, puede tener un evento vascular cerebral que le dejó secuelas sin poder movilizarse, no puede tener acceso al agua y si lo dejamos sin ventilación, pues tiene mucho riesgo de tener golpe de calor que se llama de tipo clásico. Esto no se establece de manera inmediata, pero si está encerrado 2 o 3 días con el calor intenso y sin acceso al agua, y si aparte tiene otra comorbilidad, puede tener diabetes, la hiperglucemia, la deshidratación, pues lo más probable es que eh, le genere un golpe de calor de tipo clásico, se llama, ¿no? Y a los niños, igual no hay que dejarlos encerrados y también hay gente que los deja dentro de los automóviles, ¿no? En horas de calor muy intenso, pues eso es realmente criminal, ¿no? Evitar el ejercicio en ambiente cálido y espacios mal ventilados. Obviamente, como comentamos, hay gente que se dedica al deporte, pues no hay de otra, tiene que entrenar en esas horas, pero pues tiene que cuidar su hidratación, llevarlo pues por más tiempo y aparte las horas de descanso deben ser mayores, ¿no? Monitorizar la pérdida de peso después del ejercicio o el trabajo, es decir, el atleta tiene que pesarse después del ejercicio porque lo que perdió es agua. Y si perdió dos, 2 kilogramos, por ejemplo, pues eso todo fue agua. Puede perder hasta 4 kilogramos y eso ya es peligroso. Eso lo puede llevar al golpe de calor y esto tiene que ser bien medido para que reponga la misma cantidad de agua que ha estado perdiendo. Igual lo puede reponer posterior al ejercicio, ¿no? La hidratación, pues hay que mantener un nivel de líquidos adecuados y sodio, como comentamos, no tiene que pesarse y pues recuperar ese peso perdido durante el ejercicio y posterior al ejercicio, porque el intestino eh, sí absorbe algo de líquidos, pero es superado por la sudoración. La absorción de agua neta por el intestino es de 20 mililitros por minuto, es decir, aproximadamente 1.200 mililitros van a ser absorbidos por el intestino, pero la tasa de sudoración es de 2 litros por hora. Entonces está siendo superada la absorción por la pérdida de líquidos. Por eso se tiene que reponer durante y todavía posterior al ejercicio para no llegar a la deshidratación y que al otro día deshidratado vuelva a entrenar, eso le da más riesgo de
llegar al golpe de calor. Y debe tener un descanso prolongado para disminuir la tasa de sudoración y aumentar el tiempo de hidratación, como comentamos, ¿no? Y pues los estados previos al golpe de calor son los calambres por calor, son espasmódicos, dolorosos, ocurren en músculos ejercitados y está dada por la hiponatremia. Dura de minutos a horas y el diagnóstico se hace mediante el interrogatorio, ¿no? Mediante la anamnesis, pues, y la evaluación clínica. Es decir, el punto principal es que el paciente estuvo realizando un ejercicio extenuante en horas de máximo calor. Y el tratamiento, pues, es fácil: estiramiento, líquidos y electrolitos por vía oral, 1 o 2 litros con 10 gramos de sal, ¿no? O una cucharadita de sal para que se reponga el sodio perdido, o alguna bebida comercial, deportiva comercial, dicen, ¿no? Hay muchas, ya la saben, ¿no? Y el agotamiento por calor también es un paso previo, pero ya un poco más serio que solo un calambre, ¿no? Es un síndrome clínico sin riesgo mortal, pero también puede condicionar falla de algunos órganos, principalmente el riñón, por deshidratación. Va a haber debilidad, malestar, náusea, síncope y otros síntomas inespecíficos, pero aquí el punto clave es que no hay deterioro de la termorregulación ni del sistema nervioso central. Puede haber temperatura de 38, 40, puede estar presente, pero recuerden que el punto importante es que la temperatura debe estar arriba de 41 grados centígrados para que sea golpe de calor. Este es un cuadro muy inespecífico. Por ejemplo, el atleta o el que está expuesto al calor puede ser un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, se me ocurre. Puede presentar síncope, y el síncope pues puede ser de origen cardiovascular o neurogénico. Entonces hay que investigarle otras enfermedades, no precisamente quedarnos en que solo es un agotamiento por calor. Obviamente ya descartamos otras enfermedades potencialmente graves. Ya eh, procedemos a tratar lo que es el agotamiento por calor. Lo que se presenta es la deshidratación, y seguramente el riñón está sufriendo, también puede estar pues algo chocado, y pues hay que restituirle los líquidos. Puede haber temperatura hasta de 40 grados, puede haber o no haber, no es un criterio que debe estar presente, sino el interrogatorio, el que el paciente estuvo expuesto demasiado al sol y que se le descartaron que pueda ser de origen cardiovascular o neurogénicos su problema del síncope. Pues ya pasamos a darle el tratamiento por agotamiento por calor. Ok. Entonces el diagnóstico es clínico y requiere de exclusión de otras enfermedades, como ya comentamos. El tratamiento va a ser con líquidos y electrolitos vía oral o IV. Si ya tiene falla de algún órgano, obviamente necesitamos la vía IV. Reposo en un ambiente fresco para producir la pérdida de calor por radiación, como comentamos. La hidratación oral con sal, con cloruro de sodio al 0,1% en 1 litro de agua, 10 gramos, como comentamos, ¿no? Y el golpe de calor, pues nos va a producir una respuesta inflamatoria sistémica con disfunción multiorgánica, y si no se corrige a tiempo nos va a llevar a la muerte. Ya dijimos, mayor de 41 grados centígrados y alteración del estado mental son los dos criterios principales para hacer el diagnóstico. Si el paciente trae menos de 41 grados y no trae alteración del estado mental, probablemente se encuentre en un agotamiento por calor. Se puede dividir, como ya comentamos, en clásico y de esfuerzo. El clásico ya lo comentamos en un menor de edad o un adulto mayor que no tiene acceso al refrescamiento ni a los líquidos, pues puede presentar un golpe de calor. Y el de esfuerzo, principalmente en los atletas y en los trabajadores que se exponen al sol, eh, pueden presentar un golpe de calor
de esfuerzo. El diagnóstico es mediante la evaluación clínica, obviamente, medición de la temperatura y análisis de laboratorio. Cuando no es obvio, pues hay que descartar otras patologías. Si tenemos dudas, pues tenemos que descartar otras patologías que pudieron llevar al paciente al golpe de calor, pero pues el paciente también puede tener comorbilidades que nos pueden presentar confusiones, como les comenté, puede ser diabético, por ejemplo, y la hiperglucemia también le lleva a la deshidratación y podemos hacer el diagnóstico a lo mejor de un estado hiperosmolar, pero la temperatura debe ser fundamental para hacer el diagnóstico de golpe de calor. Igual puede estar involucrado el estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética o un estado mixto. Todo lo puede presentar el paciente porque obviamente el golpe de calor puede detonar todas las descompensaciones de la diabetes mellitus, ¿no? El pronóstico, pues tiene una morbimortalidad elevada y si tratamiento rápido, la mortalidad, ya comentamos, es de 80% y el 20% de supervivientes sufren lesión cerebral residual o se mantiene con secuelas y con falla renal, pues durante varias semanas también. También la temperatura corporal va a tardar en regularse, probablemente el paciente puede presentar eh, temperatura corporal elevada por varias semanas todavía. Y el tratamiento, pues es un refrescamiento intensivo, se puede llevar a cabo la inmersión en agua fría, enfriamiento también por evaporación, se le, se le nebuliza pues solución agua sobre la superficie corporal y se le coloca un ventilador para que se produzca el mecanismo de evaporación y el paciente pueda refrescarse. Otras medidas, pues obviamente si es un paciente grave con deterioro del estado neurológico, necesita el manejo de la vía aérea, la hidratación IV con solución salina, ya que siempre va a haber pérdida de sodio al 0,9% y con una temperatura de 4 grados centígrados. Tratar las disfunciones orgánicas que el paciente tenga. Si está con inestabilidad hemodinámica, pues hay que llevarla a una PAM perfusoria mediante la infusión de líquidos. Si no mejora, pues a lo mejor a- hasta medicamentos para mantener la presión arterial adecuada, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, ¿no? Y se le puede colocar también una sábana fría, con agua fría, como comentamos, o packs de hielos en la, en las axilas, en las ingles o en la superficie corporal para que pierda mayor temperatura lo más rápido posible, ¿no? Y otras complicaciones que se pueden producir por la exposición solar, pues es la quemadura solar, se caracteriza por eritema, dolor y ampollas causadas por la sobreexposición a la radiación solar. El tratamiento es igual al del resto de las quemaduras térmicas, ¿no? Ya saben, dependiendo de la superficie corporal quemada, si es gran quemado con una superficie quemada corporal quemada mayor al 20%, pues se le tiene que calcular un esquema Parkland, ¿no? Y si es menor del 20%, obviamente dependiendo de sus características, se le dará el tratamiento que corresponda. Y en niños, pues es muy importante que los tengamos vigilados en, en estas épocas por el intenso calor que hay, ¿no? Pueden tener una depresión significativa del agua corporal y de electrolitos séricos que los van a llevar a una deshidratación. Y pues los signos al inicio van a ser sed. La sed cuando existe es porque ya el paciente está deshidratado, por lo cual hay que prevenirla. Eh, hay que estarse hidratando todo el día. Entonces, sed, letargo, resequedad de mucosas, oliguria, en etapas avanzadas, con taquicardia, hipotensión y hasta el estado de choque, ¿no? La deshidratación leve, va a haber un déficit de líquidos en lactantes de 50 mililitros por kilogramo o la pérdida de su peso corporal del 5%. En los adolescentes va a ser de 30 miligramos por kilogramo o una pérdida de su peso corporal del 3%. Y el paciente va a presentar signos mínimos, mucosa oral seca, aumento de la sed
y disminución de la diuresis o la orina concentrada, ¿no? En una deshidratación moderada, en los lactantes va a haber una pérdida de 100 mililitros por kilogramo, que corresponde a un 10% de su peso corporal, y los adolescentes de 50 a 60 mililitros por kilogramo, que corresponde a un 5 a 6% de su peso corporal. Aquí va a tener los signos de la deshidratación leve, más la oliguria o anuria, letargo, ojos hundidos, pérdida de la turgencia de la piel. Y en la grave, los lactantes van a tener una pérdida de 150 mililitros por kilogramo, que corresponde a un 15% de su peso corporal total, y los adolescentes van a perder 70 a 90 mililitros por kilogramo, que corresponde a un 7 a un 9% de su peso corporal. Van a tener los mismos signos de los estados previos, más un pulso rápido y filiforme, ausencia de lágrimas, cianosis, aumento de la frecuencia respiratoria, retorno capilar retardado, hipotensión, piel moteada y coma puede estar presente. Vaya, el paciente ya está en un estado de choque, ¿no? Y para la rehidratación, pues hay que reponerle lo que ha perdido. Por eso se calcula, eh, dependiendo del estado de deshidratación que esté. Se administra en la deshidratación leve 50 mililitros por kilogramo, que van a ser administrados en 4 horas en la deshidratación leve, y en la moderada se calcula 100 mililitros por kilogramo repartidos en 4 horas. Ustedes le calculan lo que el paciente necesita y lo van a dividir en periodos, a lo mejor tantos mililitros para 15 minutos o media hora, y se los van a ir administrando hasta terminar en 4 horas para que el paciente reponga lo que perdió, ¿no? Ok. Y en la grave, pues es el manejo de la espera, pues ya es intrahospitalario. El paciente necesita líquidos IV y tiene que recuperar, como en los estados previos, lo que perdió, ¿no? Obviamente en la deshidratación moderada o severa probablemente ya haya falla orgánica, principalmente renal, y en el severo, pues cardiovascular, el paciente está prácticamente en un estado de choque. Bueno, pues me dieron 2 horas para dar este tema, pero creo que para mí me parece mucho tiempo, y pues ya terminamos el tema. Espero que haya sido, pues que haya cubierto sus expectativas. Es una, una afección a la salud, pues muy importante, y pues ya comentamos que puede llevar a la muerte al paciente, y ante estas oleadas de calor, se viene todavía mucho más calor en el verano, pues tenemos que estar pendientes y cuidar a nuestros pacientes, más que nada de edades extremas. A lo mejor los atletas pues tienen un programa de entrenamiento más controlado, pero los adultos mayores y los niños sí necesitan mayor cuidado y mayor atención. Bueno, por mi parte ha sido todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para el tema. Muchas gracias, doctor Camerino. Le agradezco por esta plática tan detallada. Mire, ahorita vamos a habilitar el chat porque estaba deshabilitado para que pongan sus dudas las personas que están o que tienen algún comentario. Por lo pronto, bueno, voy a ver. No, todavía no se ha habilitado. Sí, ya está habilitado, por favor. Todos aquellos que tengan alguna duda, el chat ya ha sido habilitado para que puedan externar sus preguntas, o si gustan, bueno, no los micrófonos, creo que sí, no. Entonces, estamos en espera. Sí, normalmente las preguntas las ponían antes, pero ahorita pues se tuvo que poner hasta el final habilitar el micrófono, doctor. ¿Algo más que desea usted agregar a la plática? Digo, es un tema bastante ahorita de mucho interés debido a que pues todos estamos padeciendo los calores ahorita, ¿no? De las altas temperaturas en varias partes de la República. Sí, pues principalmente que tomemos en cuenta el diagnóstico, ¿no? Porque a veces pensamos eh,
que no nos van a llegar pacientes con este diagnóstico y aparte tener bien en cuenta los criterios para hacer el diagnóstico y la severidad del cuadro. El golpe de calor no es nada más que estés expuesto al calor y que te duele la cabeza y tomas agua y te mantienes todo el día con un poco de sed. No, es algo grave, es algo serio que pone en riesgo la vida y por eso estamos dando el tema para que se tome en cuenta, porque si eh, omitimos o nos equivocamos pues en el diagnóstico, pues el paciente nada más no va a mejorar y es un cuadro que evoluciona muy rápido a la muerte. Como comentamos, 45 minutos a 8 horas, pues el paciente ya va a tener un daño irreversible, ¿no? Gracias, doctor. La doctora Claudia Leonor dice que muchas gracias por su ponencia. La doctora Teresa tiene una duda. La doctora Teresa Itandewi dice, ¿cuál es el manejo para después de un golpe de calor, el paciente presenta un cuadro de microalbuminuria a riesgo de insuficiencia renal por eso? Pues sí, como les comenté, puede quedar con falla renal durante varias semanas y puede continuar con la temperatura lábil también durante varias semanas. Obviamente, lo que se hace primero es rescatar la vida en el servicio de urgencias, ¿no? Y puede quedar a lo mejor con un dato de lesión renal después de su hospitalización. Pues ellos tienen que ir a la consulta externa de medicina interna para su control o con el nefrólogo para continuar su vigilancia. Ellos ya le darán un tratamiento más específico para eso. Sale de mi conocimiento el que se hará con ese tipo de pacientes. Lo que estamos hablando es del momento agudo de la enfermedad, en donde el servicio de urgencias pues tiene que hacer lo propio para primero rescatar la vida y después algo de la función si es que ya lleva varias horas con, con la temperatura corporal elevada. Bueno, la doctora Ángeles pregunta si los líquidos podrían reponerse también de acuerdo a los planes de hidratación. ¿Cómo valoramos la deshidratación? ¿Cómo valoramos la deshidratación por diarrea para lactantes? Es la pregunta de la doctora Ángeles. Sí, claro, es el plan A, B y C, ¿no? Los que se expusieron principalmente. La corrección de los líquidos debe ser mediante los estados de deshidratación que nos lleva a la misma diarrea. Es lo mismo porque la cantidad de líquidos perdidas es la misma, ¿no? Sí, gracias, doctor. Aquí también le agradecen y el doctor Javier dice, ¿la epistaxis leve o severa puede ser parte del cuadro clínico? La epistaxis, pues es otro cuadro, ¿no? Es otro cuadro quizás producido por vasodilatación, a lo mejor expuestas por exposición al calor, pero no entra dentro del cuadro del golpe de calor o de agotamiento por calor. Existe más que nada la, la deshidratación, la pérdida de sodio y pues la temperatura corporal elevada. Pero la epistaxis no está dentro de los signos del golpe de calor. Gracias, doctor. El doctor Armando Aguilar dice, ¿es posible que por la deshidratación se pueda dar un cuadro diarreico, tomando en cuenta que en los tiempos de calor se aumentan las gastroenteritis? Pues aquí el cuadro diarreico pues sí se presenta más en las épocas de calor, ¿no? Por la descomposición de los alimentos, pero por deshidratación que se presente diarrea, no creo, ¿no? Es más por alguna infección intestinal que se presente la diarrea. Gracias, doctor. Creo que ya no hay más preguntas. Dice la doctora Nancy Enríquez, una excelente ponencia, doctor Camerino, muy bien explicado para diferenciar el golpe de calor con los signos y síntomas característicos contra el agotamiento por calor. Gracias. Gracias, gracias por el comentario. La doctora Enedina dice, gracias, importante información. Y la doctora Daniela Espíndola dice, la reposición con vida, perdón, la reposición de la vía oral se realiza en cantidades iguales para pacientes con diabetes. Sí, para pacientes con diabetes obviamente tiene que estar monitorizando la glucosa, ¿no? Si la glucosa está elevada, pues tiene que administrar la insulina, pero
sí es igual, a menos que ya esté cursando con un estado de cetoacidosis diabética, ahí ya se valora la reposición de líquidos tanto por la, el agotamiento por calor y por la enfermedad que está descompensada, ¿no? Ahí ya se valoran otros parámetros, principalmente la diuresis, para ver si el paciente está hidratado y la presión arterial perfusoria. Si el paciente se expuso al calor, tiene un agotamiento por calor y una de esas, ahí ya las metas son diferentes, ¿no? Ya es un paciente crítico en este momento, ya no solo tiene agotamiento por calor, sino ya tiene descompensación de su enfermedad, que pasaría a ser el cuadro más severo en el contexto de un paciente diabético. Pero si es un paciente con diabetes, con agotamiento por calor, con una glucemia a lo mejor solo descontrolada, pues la reposición de líquidos va a ser igual. Gracias, doctor. La doctora María Luisa Monroy Pacheco dice, muchas gracias, felicidades, doctor Camerino, muchas felicidades. Y Mora Mirón Montserrat dice, muchas gracias, me aclaró dudas, buena ponencia. Y Marisol Regino Vázquez dice, gracias, muy buen tema y aclaración clara. Y aquí le mandan saludos, dice Raúl Palacios, gracias por la ponencia, saludos desde el Istmo de Tehuantepec. Gracias, saludos. Dice la doctora Montserrat Mora Mirón, ¿existe algún documento que nos indique el manejo con estos pacientes? Sí, ahí viene la norma oficial mexicana, la guía de práctica clínica, también del manejo del paciente con lesiones por quemadura y prevención y diagnóstico del golpe de calor en pacientes de 19 a 59 años en el primer nivel de atención. Ahí viene la mayoría de la información que les envié en la ponencia. Ahí está la guía y es muy práctica y expone mucho de la fisiopatología también del padecimiento. Ahí pueden buscar para que tengan pues una herramienta porque pues tenemos a veces nos quedamos con algo de información, pero se puede olvidar y ahí la pueden reforzar otra vez, ¿no? Gracias, doctor. ¿Hay más preguntas? Dicen, a ver. Gracias, doctor Camerino, por la información. La doctora Yadira también le manda saludos, doctor Camerino, Irán. Y luego la doctora Gracias, Daniela Espínola también le dice gracias. Y la reina gracias. Guzmán dice, entonces las bebidas comerciales sí son recomendables. Sí, para estados previos, como son los calambres por calor, ahí es recomendable todavía porque están hechos para un deportista. Obviamente para un estado de deshidratación ya no, ya tiene que ser el suero oral, ¿no? Como tal. Ajá. Dice Jessica Flores, gracias al excelente tema, doctor Camerino. Natalie Castellanos, excelente ponencia. Saludos desde la costa. Saludos. La doctora Mora Millón, bueno, dice gracias. Y Anaín Betel dice, gracias, doctor, por la ponencia. ¿Qué tan recomendable es el uso de vida oral para los pacientes con diabetes como hidratante? Como hidratante normal, pues el vida suero oral está hecho para un paciente deshidratado, ¿no? Para un paciente que está controlado, sin deshidratación, pues tiene que ser con agua, ¿no? Agua libre, decimos, no solo agüita. Gracias, doctor. Dice Denis Toyita Ruiz, gracias al doctor Camerino y a la facultad por esta ponencia. Gracias, doctor. Sí. Gracias. Y Laura Liliana Villanueva, perdón. Excelente tema, saludos, doctor Camerino. Y Aguisol Saludos. Ramírez Pérez, excelente tema y ponencia, saludos. Gracias, ¿Alguien más Aguisol. que tengan más dudas? Aprovechen que está el doctor Camerino. Dice Denis Toyita, recomienda el uso de sueros sugar free para manejo de deshidratación en pacientes diabéticos. Pues sí, pero lo más recomendable es el vida suero oral, ¿no?
es el que da el sistema de salud. Ya los demás, pues, deberían tener una adecuada regulación para saber que sí son propias para un paciente diabético. Realmente no conozco la bebida. eh, lo que se recomienda es, si no está deshidratado, pues obviamente solo el agua, y si está con un grado de deshidratación, pues el suero oral. No precisamente tiene que ser comercial. Gracias, doctor. Ya no hay más preguntas. Alguien alzó la mano. No sé, no tengo el nombre, pero Irán dice, creo que había alzado la mano. O si gustas ponerlo en el chat, Irán, ¿qué duda tienes? Aprovechando que todavía está el doctor Camerino. Creo que ya no. Pues muchísimas gracias, doctor. Pusieron ya. Diana Guzmán dice, ¿se puede utilizar la solución parenteral fría para reducir la temperatura corporal? Sí, como comentamos, la solución salina en el golpe de calor tiene que estar a una temperatura de 4 grados centígrados para disminuir la temperatura si se administra IV, ¿no? Tiene que ser a 4 grados centígrados. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Ya no hay más preguntas. Pues yo creo que es la última pregunta, doctor, y le agradecemos nuevamente por su ponencia. Como bien dice, o sea, la pudo dar en menos tiempo. Normalmente esto se programa para 2 horas, a veces los temas son mucho más extensos y bueno, en este caso pues pudo abarcar todo bastante bien y pues le agradecemos nuevamente. En Edina Sí, también. pues Ajá. todos los temas son extensos. El problema es que yo creo que para nosotros es mejor hacer algo práctico para que se quede, pues, más, que se recuerde más el tema, ¿no? Que sean puntos específicos y así no divaguemos mucho en el diagnóstico y el tratamiento. Gracias. Está preguntando Teresa Itandewi sobre esta última pregunta. Dice, no es adecuado usar la solución fría ya que se corre el riesgo de inducir crioaglutininas. Ah, pues las recomendaciones ahí de la guía de práctica clínica dice que a 4 grados. ¿No? Ajá, habría que checarlo, pero sí es buena la observación para, para aclarar eso, ¿no? Sí, gracias, doctora. Sí, entonces hay que revisarlo, ¿no? Sí, Eh, claro. ya dice que parenteral o intravenosa, no, dice ella. Ujú. Ujú. Ok, gracias. Rocío Domínguez Bravo dice, breve, bueno y sustancioso. Genial, doctor. Gracias.